toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y en la Wrestling Live de hoy vamos a hablar de la carrera de uno de los mejores luchadores técnicos de la historia, otra vez, alguien que se nos fue demasiado pronto por las lesiones y una sobredosis, aunque esa sobredosis no es técnicamente de drogas, una vez más, y me refiero evidentemente a Rick Rude. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y lo que hoy vamos a hablar es de un luchador que es sencillamente extraordinario, que tenía un talento histórico, pero que nunca fue valorado en su justa medida. Posiblemente el mejor heel de su generación, que nunca conquistó un título mundial en WWF y en WCW. Luego explicaré el por qué no es un título mundial en WCW, aunque parcialmente sí lo fuera, es algo que da para otro debate. Pero lo más duro es que su retirada fue tan cercana, tan temprana, debido a una lesión, lo cual le convertiría en otro de esos Minnesota Kids, de esos chicos que salieron de esa generación de oro de Minnesota, que antes de los 40 años ya estaba retirado. Ya estaba retirado y encima con problemas graves de salud, cuando era uno de los mejores del mundo, tal y como le ocurrió a Mr. Perfect. Pero vayamos al principio, y es que Richard Erwin Rude nació en St. Peter, Minnesota, el 7 de diciembre de 1958, y allí asistió al Instituto del Wrestling, o es el nombre que me gusta darle, al Instituto de Robbinsdale. El motivo para ello es que toda una generación de luchadores, prácticamente todos de la misma generación, se transformaron en wrestlers profesionales de alto nivel. Lo curioso de esto es que no es una universidad, que de becas, no es un instituto deportivo de primer nivel, simplemente eran chicos de Minnesota que les gustaba el wrestling, coincidieron en la misma clase y de ahí surgiría también una de las amistades más conocidas y sobre todo de más talento de la historia del wrestling. ¿A cuál me refiero con más talento? A la que unía a Kurt Hennig, Mr. Perfect, con Rick Rude. Ambos eran compañeros. No obstante, Rick Rude no haría la carrera directa que hizo Mr. Perfect. Mr. Perfect entró prácticamente en el mundo del wrestling, como hemos comentado, sino que él también se hizo luchador de pulsos, Rick Rude. ¿Y cómo que se hizo luchador de pulsos? Como que participó en los campeonatos del mundo que se celebraban en Las Vegas y acabó sexto dentro de su categoría. Sí, hay peso en lo del pulso, cosas locas que uno aprende. Pero, mientras que hacía ello, también trabajaba como en puertas y empezó a entrenar con Eddie Sharkey. Eddie Sharkey es posiblemente el entrenador más importante en la historia de Minnesota, desde X-Pac hasta Mr. Perfect hasta Rude, todo el mundo ha empezado por sus pasos. Gracias a su trabajo con Sharkey, empezaría a aparecer en empresas del lugar, moviéndose alrededor de la zona de Minnesota y apareciendo también en Vancouver, es decir, al otro lado de la frontera. No obstante, su gran paso sería moverse al sur, manteniéndose, eso sí, en la órbita de AWA, y empezó a aparecer en GCW, Georgia Championship Wrestling, no confundir con la actual, y CWA, la empresa que luego se transformaría en la USAWA, la empresa de Jerry Lawler. Las dos empresas que eran principales fuera del sur, fuera de NW. Tenía poca relevancia, eso sí, porque era un jobber de buen corazón y animado. Sus pasos por aquí empezarían a cambiar, poco a poco empezaría a trabajar, empezó a bajar de peso debido a que acabó su carrera como pulsista, me gusta llamarles así, y empezaría a trabajar en NWA en un punto en el cual empezó sobre todo a bajar de peso. ¿Por qué empezó a bajar de peso? Porque había dejado los pulsos y quería ir más rápido. También se separaría de su primera esposa, lo cual nos llevaría luego a un momento bastante chulo de su vida que posteriormente comentaremos. Seguía peleando bajo el nombre de Rick Rude, con dos O's, en vez del Rude de arrogante o de despreciable que hay ahora. Pero cuando cambia de personaje va a CWA y va como Rick Rude, ahora sí. Como Rick el deshonesto, el desagradable. No es el face feliz de la vida, es un arrogante heel que era tremendamente guapo y que estaba por encima de todo el mundo. Llegaría a pelear por el título de AWA en esta época contra Austin Idol y no lo conquistaría. No obstante, lo que sí conquistaría sería el título sureño, derrotando a Jerry Lawler por el mismo, y el sureño tag junto a King Kong Bundy. Con título sureño me refiero al Southern Championship Wrestling, que daba en aquel momento CWA, que sería como, para los que hayáis visto nuestros vídeos de NWA, un título independiente dentro de la marca, pero que no era un título mundial. En Florida pasaría allí debido a que, bueno, pues ya lo había ganado todo en Georgia, era evidente que no tenía mucho más, en Memphis igual, y decide irse a Florida. Se une a Percy Pringle, es decir, al que todos conocemos como Paul Bearer como manager, y conquista rápidamente el título de NWA Florida Southern al derrotar a Ped Bundy. No obstante, su reinado se basaría en soy un heel arrogante, capullo y que encima no es muy bueno, así que ganaba de formas injustas, perdía por descalificación, tuvo una victoria muy interesante contra Héctor Guerrero, pero cae frente a Brian Blair. No obstante, 6 días después le dan el título tag. El título tag junto a Jesse Barr le dura hasta que lo pierde contra Wahoo McDaniel y Billy Jack Haynes. Esto le permite conquistar el título individual una vez más en un torneo, solo para que McDaniel se volviera a arrebatar.
Todo esto fue una decisión clara del Booker, el cual estaba muy interesado en Wahoo McDaniel, el cual era un luchador veterano establecido. El Booker era el propio Wahoo McDaniel. Para eso servía, tener a Rick Rude de campeón, para dárselo a un face anciano que, jaja, es el Booker. Básicamente esto demuestra la endogamia que había en los territorios de NWA. Después de esto ya lo había conquistado todo allí, así que se marcha a Texas a pelear en la empresa de los Von Erich. Allí se convertiría en su campeón mundial, pero una vez se habían separado de NWA. Perdería el título frente a Chris Adams y en 1986 volvería a NWA, pero ahora volvería, por así decirlo, a la NWA más importante o más grande, a GCP, es decir, a Jim Crockett Promotion. Rude haría equipo con Manny Fernández y conquistaría los títulos tag. No obstante, antes de que le pudieran dar cualquier push o de que estos títulos tag pudieran mantenerse mucho tiempo, decidieron marcharse. Es decir, Rick Rude firmó por WWF. El contrato era muy bueno, era un contrato muy amplio y la verdad es que McMahon le ofreció unas condiciones muy buenas. Nada más firmar, además, se vio que había mucho interés en él y es que le dieron el puesto de Mr. Wonderful, de Paul Orndorff, en The Heenan Family. Esto de por sí ya sería importante, ya sería relevante, pero es que además empezó el ritual, el que todos conocemos. Con Bobby Heenan haría esta entrada propia de Rick Rude de bailar, estar como mostrando músculos, como danzando, como apareciendo que estaba un cuerpo esculpido en roca, y se dedicaba a que después de ganar combates besar a una mujer del público que él decidía y llamar gordo a los hombres o perdedores. Esto provocó que en 1987 su debut fue visto con mucho entusiasmo, llegó a ganar el Survivor Series a un equipo de estaba Hulk Hogan. Hogan le haría su primera derrota en televisión, derrotándole en un combate por el título, pero Rude seguía creciendo y en WrestleMania 4 pelea la primera ronda por coronar a un nuevo campeón mundial. No pasa la primera ronda, pero es que empata con Jay The Snake Roberts. ¿Y qué es lo que pasa? Que tiene una rivalidad con él. ¿Por qué? Porque en los shows previos hace como que se va a besar con una mujer del público que ha elegido Bobby Heenan. Esa mujer es Cheryl, la esposa de Roberts. Esto a Roberts no le hace nada de gracia y empieza un enfrentamiento con él. Para provocarle, lo que hace nuestro amigo Rick Rude es que empieza a llevar en ciertos shows mallas con la cara de Cheryl. Esto luego ocurre en SummerSlam 88, donde Rude lleva sus clásicas mallas donde está su cara, hasta que de repente se las baja durante el combate y sale la cara de Cheryl. Esto provoca que Jake intervenga en el combate y que su enfrentamiento con Yard Dog simplemente sirva para que ganen por descalificación. El feudo acabaría en Survivor Series con victoria para Roberts, que le elimina, pero su equipo derrotó al de Roberts. Tras ello entraría en un feudo con Warrior debido a que ambos hicieron un duelo de poses en Rumble, el cual parecía que Warrior iba a ganar y por tanto Rude atacó por la espalda. En WrestleMania 5 y por sorpresa, Rude se coronaría como campeón intercontinental gracias a que Heenan agarró del pie a Warrior, consiguiendo una victoria en uno de los mejores combates de la carrera de Warrior. Empezó a burlarse en ciertas promos, en ciertos comentarios, en ciertas burlas de Piper, porque Piper es un anciano, porque Piper es un viejo, y esto provocó que en SummerSlam, en el enfrentamiento de revancha entre Warrior y Rude, Piper apareciera y provocara la derrota de Rick. Piper ya entró en una rivalidad que se sucedió en múltiples shows sin televisar y televisados, y finalmente su equipo conseguiría ganar al de Piper, a pesar de que ambos acabaron con cuenta fuera. Rude empezaría a cambiar su peinado y después de derrotar a Snuka en WrestleMania 4 dejaría de llevar la melena que había llevado hasta ahora y una melena muy reconocible por un pelo mucho más corto y de un aspecto mucho más de tío duro con el bigote, que eso siempre sí que mantuvo. Tras ello, en SummerSlam 1990 Rick Rude tendría su única oportunidad en pay-per-view de pelear por el título mundial de WWF frente a Ultimate Warrior en un Steel Cage que perdería. Supuestamente iba a entrar en una rivalidad con King Kong Bundy para Survivor Series, etcétera, pero Rude se marcha. El motivo de que se marche es que McMahon quería pagarle unos dineros, Rude quería mucho más y no llegaron a un acuerdo. En aquel momento lo que Rude quiso es centrarse ya en su familia, ya estaba casado otra vez, y básicamente sus 3 hijos. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo más o menos decente. Pero él también quería mantener pues sus ingresos. Entonces por ello decidió firmar por UWF, la empresa de Herb Abrams. Llegó McMahon y dijo que no, que él se llevaba un contrato en WWF y por tanto no podía hacerlo. Por tanto, se pasa todo el 90 prácticamente en el dique seco, todo el final del 90 y la mitad del 91 apareciendo en shows indies muy concretos y en una gira por All Japan. Hasta aquí todo bien, pero después de la gira con All Japan llega su gran fichaje y es que WCW, ya firmada por Ted Turner, lo ficha como el líder de The Dangerous Alliance. Primero aparece con una máscara y tras ello se quita la máscara y dice que va a dominar. Y domina, porque se le unen a él Heyman, Madusa, Arn Anderson, Eaton, Bobby Eaton, Larry Zbyszko y Stone Cold Steve Austin, en uno de los stables con más talento heel de la historia. Y nada más debutar, al mes siguiente conquista además el título de Estados Unidos destrozando a Sting.
Roode tiene una rivalidad con Steamboat espectacular, consiguiendo ganarle en Super Brawl 2. Tras ello, siguen un feudo con Sting por el título mundial solo en House Shows y en Wargames del 92 pierde ante el Team Sting. Roode pelearía en el G1 del 92 buscando coronarse como el campeón de NWA, recordemos que Ric Flair había dejado la empresa, pero Masahiro Chono consigue derrotarle. Tras ello, en Halloween Havoc tiene otra oportunidad titular, solo ganando por descalificación. Y en diciembre, después de retener su título, pierde el título de Estados Unidos después de 14 meses, debido a que en un combate sufre una lesión real en el cuello que le obliga a parar durante 3 meses. Vuelve, ya separada de Dangerous Alliance, la cual ha desaparecido por desgracia para todo el mundo, e intenta reclamar su título de Estados Unidos contra Dustin Rhodes. Técnicamente lo consigue, pero no, porque tenemos una serie de combates muy dudosos y una serie al mejor de 3, en la cual Dustin gana 2-1. Después de ello empieza el drama. ¿Por qué? Roode gana a Flair en Fall Brawl 1993 para coronarse como WCW International World Heavyweight Champion. Vale, bien, esto implica que es campeón mundial. No exactamente. Vader era el campeón de WCW. Vale, hasta aquí todo normal. Flair era el campeón de NWA. Pero en el 94 NWA y WCW se separan. Por tanto, lo que hace WCW es que este International World Heavyweight Champion siga creándose como si WCW International fuese un ente aparte, básicamente porque peleaba mucho en Japón. Entonces, no es el título mundial, a pesar de que técnicamente sí es un título mundial. No se considera como tal. Por tanto, hay gente que considera a Rick Rude campeón mundial, hay gente que no. Técnicamente y con el libro en la mano, por desgracia, no lo es. Rude pierde el título contra Hase en Japón para recuperarlo 8 días después y pierde contra Sting en Spring Stampede, pero lo recupera en Wrestling Dontaku. El combate en Wrestling Dontaku, sería el último de la carrera de Rick Rude. El motivo fue que durante un Suicide Dive se vuelve a hacer mucho daño en el cuello y hay que declarar vacante el título y se tiene que marchar de WCW. Solo tenía 37 años. Esto es sencillamente devastador, pero Rude, en vez de complicarse la vida, decide aceptar la póliza que tenía de seguros y desaparece del mundo del wrestling. Hasta aquí llega esta Wrestling Live, me despido de vosotros, ojalá fuese hasta el final. Rude se retira, sí, disfruta con su familia, sí, pero en enero vuelve, en enero de 1997, es decir, se tiró 3 años fuera. Y en enero vuelve a ECW como un enmascarado que le quería hacer la vida imposible a Shane Douglas. Se quita la máscara, empieza a humillarle, empieza a avergonzarle, se burla también de Francine, dice que Shane Douglas es un muerto de hambre, se transforma en comentarista, luego hace un tour y apoya a Shane, luego tras ello parece que va a volver a pelear junto a Dreamer y Sandman en el primer combate suyo en años, solo para traicionarles también y unirse a Jerry Lawler y formar este grupo sureño que va en contra de ECW, este grupo tradicionalista para sí mismo, pero sin entrar a pelear en ningún momento en el cuadrilátero. Con esto en mente, WWF decide firmarle. ¿Cómo le firma? Como guardaespaldas de DX. Esto sería muy importante, ya que le transformaría en la historia del wrestling más rocambolesca de la historia. Su seriedad contrastaba con la del grupo, y más con su aspecto trajeado, barba muy ceñida, el bigote que siempre ha llevado, pero con la barba era mucho más cerrado. Pero esto no es la historia sorprendente, la historia loca. La historia loca viene ahora. Ocurre el Montreal Screwjob, y Rude se enfurece. Rude, amigo íntimo de Bret Hart, Rude, que siempre había estado junto con su compañero, está muy molesto. Dice que es inaceptable lo que ha ocurrido y como han traicionado a Bret Hart, el cual supuestamente estaba en el vestuario con él. Entonces, ¿qué hace Rick Rude? Bueno, pues resulta que Rick Rude estaba, y esto no es coña, en un contrato de por aparición en WWF porque no peleaba. Entonces, Rude directamente va a WCW, llama a Eric Bischoff, supuestamente todo esto en el vestuario de Survivor Series después de lo ocurrido, y le dice que va a firmar por él. Esto provoca que sea la primera persona en la historia que aparece el mismo día en los 2 shows de la Monday Night Wars. Raw había sido grabado una semana antes, por tanto, Rude sale en televisión, sale en pantalla en WCW solo con su bigote, una promo insultando, llamando Titanic, llamando empresa de mierda a WWF, y una hora después, con barba poblada y con el bigote, aparece en WWF. Todo esto sumado a que ese fin de semana también aparece en ECW, lo cual depende de la región en la cual nos encontramos en Estados Unidos, implica que estuvo en los 3 shows a la vez. Es el primer luchador y el único que ha estado en los 3 shows el mismo fin de semana. En WCW mantiene el bigote este típico de Rick Rude, pero se quita la barba y se une a Curt Hennig. Ambos se unirán finalmente a NWA. Ambos son parte de NWA Hollywood, ambos parece que están súper potentes en NWO, pero las lesiones llegan. En el caso de Rude, todo parecía indicar que era un cáncer de testículos, finalmente solo era un tumor, así que era benigno, así que no ocasionó un cáncer, pero Rude tuvo que parar para poder recuperarse bien.
Esto provocó que Ruth saliese de pantalla y que cuando Hennig volvió, Starrcade, él estuviera todavía fuera. Sí que aparecían algunos shows menores, sí que aparecía como parte de la nueva NWO, pero el 20 de abril de 1999, Ruth aparece inconsciente en su casa. Llaman a la familia, llaman a las ambulancias, llama a su familia a las ambulancias y se confirma simplemente su fallecimiento. El motivo es una sobredosis. Hasta aquí sería todo lógico. ¡Buah! Otra sobredosis, otro luchador drogado. Lo de Ruth es más triste. No es que fueran drogas, no es que se estuviera drogando, no es que fuera un alcohólico, no es que hubiera una mezcla entre alcohol y drogas. Es que tenía que tomar medicamentos para evitar la narcolepsia, porque sufría de narcolepsia, y tenía que tomar medicamentos para recuperarse de su lesión en el cuello con el objetivo de volver al ring. Por desgracia se pasó con la dosis, o si hubo una mezcla entre las dos pastillas que le provocó la muerte, y simplemente falleció. Falleció antes de cumplir los 41 años. Rick Rude, un luchador joven, un luchador con talento, un luchador sano, un tío que se había retirado ya, que no tenía que volver, que no tendría por qué haber intentado recuperarse para volver al ring. Pero desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió y no tuvimos a Rick Rude entre nosotros. Las historias de Rick Rude se repiten. Rick Rude fue inducido posteriormente al Salón de la Fama. La que más cuenta Bret Hart es que Rick Rude estaba profundamente enamorado de su esposa y que él peleaba con el anillo. Claro, esto es una locura, es decir, pelear con un anillo es muy arriesgado. Entonces lo que él hacía era se vendaba el dedo para que el anillo no golpeara a nadie y tal, pero se lo vendaba para no quitárselo nunca, porque tenía miedo de perderlo. Rick Rude, amigos, uno de los luchadores con un rol más de chulo, de engreído tal, un hombre de familia. Rick Rude tendría también 3 hijos, desgraciadamente uno de ellos falleció en un accidente de moto hace 3-4 años. Pero volvamos a su legado. Rick Rude no es campeón mundial según los estándares clásicos, por desgracia. Y esto es una gran putada, porque Rick Rude es un luchador de un talento tan extraordinario, tan por encima de la media, tan sobrado respecto al resto, que es muy difícil no valorarle como un campeón mundial. Rick Rude lo tuvo todo, tenía el micro, tenía el carisma, tenía los looks, tenía luego la capacidad en ring, era una absoluta locura. Su pareja con Curt Hennig, poco que decir, eran posiblemente los dos mejores de su generación, eran dos genios. Con Bobby Heenan dio rienda suelta a su personaje. Con Paul Heyman es cierto que Paul Heyman estaba muy deslavazado en esa Dangerous Alliance, pero Rude lucía como un verdadero campeón, su relación con Madusa molaba un montón. Y es que Rick Rude era ese luchador, tenía el It Factor, tenía el talento, tenía la clase, tenía todas las cualidades. La putada fue esa lesión de cuello, esas 2 lesiones de cuello. La primera que sufre en el 92, la segunda que sufre en el 94. Y evidentemente aquí hay muchos what ifs, aquí hay muchas dudas. Que si Rude no se hubiera lesionado nunca en el 92, si McMahon hubiera llegado a un acuerdo con él en el 90, si en el 94 en ese Wrestling Dontaku nunca hace ese Suicide Dive que le destroza el cuello. Todas son preguntas legítimas. Y la carrera de Rude seguramente sí hubiera tenido un título mundial. Claro, esto es difícil decirlo por una simple razón. Rude nunca ganó el título mundial en WWE por Hulk Hogan. Hulk Hogan estaba en lo top, Warrior estaba en lo top. No podía enfrentarse a ellos como tal en Star Power, a pesar de ese combate en SummerSlam. Vale, hasta ahí bien. En 1995 hubiera llegado a WCW Hogan. Ese era el principal problema de Rude como campeón. Pero en general, por talento, por físico, por cualidades, Rude era un campeón mundial, que nunca fue un uncrowned como Piper, como otros de su nivel. Es una verdadera lástima y es una verdadera desgracia tener que hablar de él así, pero es que Rude es algo que si no habéis visto combates suyos tenéis que verlo. Ahora, la importancia una vez más de los medicamentos, la importancia una vez más de la medicación. Es muy importante tener cuidado con lo que se toma, es muy importante tomarlo todo con receta, es muy importante no abusar de la automedicación. Los dolores son muy habituales y por desgracia hay personas que los sufrimos de forma crónica de forma crónica por ciertas enfermedades previas, por ciertas lesiones previas. Es muy importante tener mucho cuidado con la toma de medicamentos, son necesarios siempre y cuando vengan con prescripción médica y vengan con prescripción médica de alguien serio. Es decir, no me vale de nada que tú tengas un colega que sea médico que te haga prescripciones. Tú necesitas un médico que se preocupe por ti y que te cuide y que tenga cuidado con esas cosas. Si Rick Rude hubiera seguido vivo, seguramente hubiéramos tenido un personaje genial. No creo que hubiera vuelto al ring de una forma igual que como se había retirado, pero posiblemente hubiera ocurrido como Hennig, que hubiera seguido peleando y hubiera seguido peleando a cierto nivel. Pero es muy jodido ver cómo esa generación de Minnesota, esa generación de luchadores súper talentosos de muchísimo nivel, Hennig muerto. Es verdad que Hennig es un caso mucho más duro porque es un caso que se mete ya con drogas duras. Rude muerto. Rude además que había pasado lo del tumor benigno, que había tenido varias enfermedades graves. Un Rude que podía haber vivido mucho más. X-Pac sigue vivo, evidentemente. Alguien me dirá, joder Tom, pero X-Pac sigue ahí con nosotros.
X-Pac está muy jodido de salud, X-Pac ha pasado por una sobredosis y unas adicciones muy tochas. Es decir, esa colección de Wrestlers de Minnesota mola un montón. Esa colección de Wrestlers de Minnesota es el showcase de lo grandioso que eran los 90 y también de lo duro que es los 90. Sé que es un tema recurrente en este canal y que yo lo menciono muchas veces, la dureza de los 90, lo complicado que son los 90, cómo los 90 acabaron con muchas vidas a pesar de hacer muchas carreras. Este es un caso paradigmático de ello, pero aún así, verdaderamente me parece que Rick Rude se merece este homenaje. Rick Rude han pasado ya, por desgracia, 22 años desde su muerte, es decir, cuando él falleció yo tenía 1 año y medio, pero la verdad es que Rick Rude siempre está en nuestra cabeza. Rick Rude le hemos disfrutado muchísimo dentro del ring y para mí es un verdadero honor poder hablar de él. Así que con esto me despido. Recordad que el viernes tendréis un vídeo de opinión donde hablaremos un poco de dos luchadores que puede que firmen por All Elite, y tras ello lo mismo volvemos con otro vídeo de opinión, lunes WWF, martes TNA. Con esto me despido y hasta la próxima.